En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. A medida que vamos avanzando en este camino con Totus Podcast, nos vamos dando cuenta de que lo hacemos cada vez con más compañía. Y aunque no es original empezar con un agradecimiento, porque casi siempre lo vengo haciendo así, no creo que sea saludable callarse esta bonita sensación de cercanía que nos trasladáis con vuestro apoyo y con vuestros mensajes. ¿No es así, José? Hola, Antonio. Verdad de la buena. Muchas gracias a quienes se han tomado tiempo para escribirnos y hacernos saber que no estamos solos bajo esta atmósfera irreverente que hace posible este humilde proyecto. Nunca viene mal una palmadita en la espalda de vez en cuando. Pues no fue precisamente una palmadita lo que se llevó el Papa Bonifacio VIII. El Papa Caranchoa. Para quien no sepa de dónde viene lo de Caranchoa, que debe ser poquita gente, fue un fenómeno viral en su día. Un chaval tenía un canal de YouTube y se dedicaba a gastar bromas de dudoso gusto a algunas personas a las que abordaba en plena calle. En una de estas bromas, este chaval consideró que podría ser divertido llamar Caranchoa a un trabajador con pocas ganas de tonterías en su jornada laboral y... Bueno, pues el chaval se llevó un guantazo que supuso el fin de su carrera como youtuber. Le salió al revés la jugada, porque al final el insulto de Caranchoa casi que se le volvió en contra. Vamos a ver si me aclaro, Caranchoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos? ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, Caranchoa? Tira de aquí. Y en el caso que nos traes, Antonio, ¿el Papa sería el youtuber o el currante? Sería el youtuber. Hablamos del mencionado Papa Bonifacio VIII. Adentrarse en la biografía de este señor es adentrarse en el auténtico asco. Que sí, que estamos hablando de alguien que nació en 1235, que no hay que descontextualizar, etc, etc, etc. Pero es que este Vicarius Christi ya era repudiado incluso por sus coetáneos. Vamos, que se rifaban unas tortas y este papa compró todas las papeletas. Eso que acabas de decir yo creo que es lo históricamente más aproximado. Pero vamos a contextualizar un poco, ahora sí. Vamos a imaginarnos, estamos en el siglo XIII, que es en el que transcurre la mayor parte de la vida de Benedetto Gaetani, que así se llamaba quien estaba destinado a ser Bonifacio VIII. Espera, Antonio, que eso siempre me ha dado curiosidad. Lo de que se cambien el nombre cuando son elegidos santos pontífices. Que es una cosa que también pasa en algunas monarquías, supongo que por seguir la misma tradición anacrónica. ¿Por qué se cambian el nombre? Además, este ya tenía nombre de papa, ¿no? Benedetto es Benedicto. Pues sí, la verdad es que sí. Si no se hubiese cambiado el nombre, habría pasado a la historia como Benedicto XI, que curiosamente fue el nombre elegido por su sucesor. Algo inesperado porque el último papa de entonces que eligió llamarse Benedicto pasó a la historia como antipapa, Benedicto X. Esto es para otro programa, José. Vale. Pero a ver, respondiendo a tu pregunta, lo del cambio de nombre es algo que viene en la Biblia. El primer papa de la historia, Pedro, se llamaba Simón. Pero también es cierto que los 54 papas que fueron nombrados después de él sí mantuvieron sus nombres, sin cambio ninguno. Y fue en el año 533 cuando el que salió elegido, que se llamaba Mercurius, inició aquello de poder elegir un nombre papal. En su caso fue Juan II. Lo entiendo. Yo también me hubiese cambiado el nombre en ese caso. Claro. Venga, sigue con el protagonista de esta historia, que quiero saber los detalles más escabrosos. A ver, pues Benedetto Gaetani venía de lo que se llama una familia bien. En aquella época era una auténtica lotería caer en una familia sin necesidades. No le vino mal que su madre tuviese cierta conexión dinástica con otras familias en las que hubo otros papas. Y por ese motivo creo que el futuro Bonifacio VIII ya tenía marcado su camino. Se formó en Derecho Canónico y trabajó como notario apostólico. Es que, como decía el Cero, estudiar Derecho es bueno para la espalda. Pues hasta ahora no me parece un mal tipo. Mira, de hecho, fue cuando ejercía de notario, cuando el papa de aquel entonces, Martín IV, lo nombró cardenal. Por cierto, para marear un poco más al personal, acabo de mencionar al papa Martín IV cuando nunca hubo un papa Martín II ni un Martín III. Bueno, tampoco hubo un Bonifacio VII porque está en el catálogo de antipapas. Oh, madre mía, qué mareo. No solo se cambian los nombres, sino que también los números. Esto también para otro programa, porque vaya galimatías, ¿eh? Pues venga, sigamos acercándonos al meollo del tema que nos ocupa. Ya sabemos que el Papa Martín IV fue quien nombró cardenal a Benedetto Gaetani. El Papa Martín IV muere en 1285 tras 4 años en el cargo.
A él le sucedería Honorio IV, que solo duró 2 años. Y tras este llega otro cuarto, Nicolás IV, que era de la orden franciscana. Este entrega la cuchara en 1292 y con su muerte se inicia un periodo de entrereinos que duró algo más de 2 años. Un tiempo en el que los cardenales no se ponían de acuerdo sobre quién debía ser el nuevo papa. Más de 2 años de sede vacante, que lo llaman, ¿no? Así es. Y viendo que la cosa se alargaba a tela marinera, decidieron liar a un monje casi octogenario de aquella época, que por aquel entonces, ya sabes, era milagro pasar de los 40 años, la esperanza de vida era la que era. Ya. Y eso, se trataba de un simple monje. Vamos, que no era ni cardenal, era un viejecito acostumbrado a vivir y predicar en cuevas, con un modo de vida muy orientado al llamado ascetismo, a vivir al margen de la sociedad. Vamos, el propósito de los cardenales electores era tener a alguien fácil de manipular y que no fuese a durar mucho, lo que se conoce como papa de transición. Este monje se llamaba Pietro Angeleri di Murrone, al que le dieron la barrila para que aceptase ser sumo pontífice y acabar con ese largo y humillante periodo de sede vacante. Eso es que podía haber seguido dedicándose al ascetismo, que es bueno para la salud. Ya, Pero vamos, que más que elegirlo por votación, lo obligaron porque sí. Él no quería, pero acabó aceptando y pasando a la historia como el Papa Celestino V. Tardó 5 meses y pico en el puesto, porque acabó renunciando voluntariamente. Y curiosamente, fíjate, un hecho, el de la renuncia voluntaria, que no se volvería a repetir hasta que lo hiciese Ratzinger, Benedicto XVI, en el año 2013. Ya me imagino, te sacan de una cueva y te ponen al timón de la Iglesia Católica en plena Edad Media. Es que, de la misma manera que fue obligado a aceptar el papado, fue impelido a que se fuese. Y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Sacas a un monje de una cueva, lo nombras papa y este anciano hace lo único que conoce, trasladar su forma de vida austera y sin lujos a la iglesia. ¿Quieres decir que renunció a ir en papamóvil? José fue a su primer día de trabajo montado en un burro. Tal cual. Se deshizo de todos los símbolos de poder y de ostentación que por entonces llevaba la iglesia y obligó a los cardenales a renunciar a sus privilegios. Vamos, que se arrepintieron pronto los cardenales de haberlo elegido. Desde el principio se empezó a orquestar su relevo ya. Le hicieron la vida imposible. Y aquí regresa el protagonista de esta historia, porque el entonces cardenal Benedetto Gaetani fue el principal causante de la renuncia de Celestino V. Lo volvieron literalmente loco, José, a ese pobre anciano. Hay relatos de aquella época que aseguran que Gaetani le susurraba cosas al Papa a través de un agujero de una pared y que consiguió hacerle creer que era la voz de un ángel aconsejándole que abandonara. ¡Vete, fuera de aquí, que esto no vale! Bueno, ya empiezo a ver que ese Benedetto Gaetani no era tan buen tipo. El cardenal Benedetto Gaetani vio que la situación le era propicia para apartar a Celestino V y forzar su elección como nuevo Papa. Y eso fue lo que sucedió. Celestino V renunció alegando incapacidad, cuando en realidad lo que quería decir era que estaba hasta las narices y que estaba deseando volver a su cueva para pasar lo que le quedaba de vida como el monje pobre que siempre fue. 10 días después de su renuncia, se llevó a cabo el conclave correspondiente, y esos 10 días fue lo que duró la sede vacante. En el primer día de votación ya salió elegido el cardenal Benedetto Gaetani, que como ya sabemos, eligió el nombre papal de Bonifacio VIII. Era el día de Nochebuena del año 1294. Y supongo que lo primero que haría sería recuperar los privilegios que quitó su antecesor. A su antecesor lo metió en la cárcel, Bien. del tirón. Muy bien. Dice la historia que Celestino V, al enterarse de que el nuevo papa había ordenado su arresto, vaticinó lo siguiente: Bonifacio VIII brincará como un zorro sobre el trono, reinará como un león y morirá como un perro. Y si el papado de Celestino V se caracterizó por la coherente austeridad de un monje ermitaño, el de Bonifacio VIII ha pasado a la historia por ser uno de los más desenfrenados en coherencia con su personalidad psicópata. ¿Y eso? ¿Habilitó una discoteca en la Basílica de San Pedro o qué? Una discoteca no, pero un club de alterne como que casi. Ahora lo llaman hotel, creo. Al principio comentaba lo del auténtico asco que daba la biografía de este papa. No solo porque fuese un tío arrogante, amante de los lujos, un déspota que trataba a la plebe como si fuese inmundicia y que se pasaba por el forro los mandamientos y los dogmas católicos. Por ejemplo, se acostaba con mujeres casadas, con hombres. Y lo más nauseabundo de todo es que iba más allá de la perversión. Era un pedófilo confeso asegurando que acostarse con niños era peccata minuta o, según sus propias palabras, era como frotarse las manos. Definitivamente no era un buen tipo. ¿Cómo llevaban el resto de los cardenales que el nuevo papa no mejorase al anterior? Pues bastante mal, porque si Celestino V era fácilmente manipulable, esto no sucedía con Bonifacio VIII, que además de asqueroso, pedófilo y déspota, no temía quitarse de en medio a quien se pronunciase en su contra, ya fuese cardenal o no.
Hasta Dante, en su emblemática obra La Divina Comedia, ubica a este papa en uno de los círculos del infierno, fíjate. Muchos de aquellos cardenales acabaron siendo degradados con condenas muy duras de blasfemia y herejía. Y firmaba estas condenas a la vez que aseguraba que los dogmas cristianos había que fingir creerlos, porque quienes se los creían de verdad eran unos imbéciles. Ahora empiezo a entender por qué te llama tanto la atención la historia de los papas. Y con tanta canallada a sus espaldas, después de tanto dispendio, asqueroso desenfreno y una gestión que iba dirigida a recaudar dinero para financiar su oficio, encontró a otro que tampoco le reía las gracias, pero al que no pudo degradar ni subordinar. Estamos hablando del rey Felipe IV de Francia. El primer Felipe el Hermoso de la historia. Que era otro que tal bailaba, pero ya hablaremos en otra ocasión de este elemento si nos da por ahí. El caso es que a Felipe IV también le gustaba eso de recaudar dinero y dijo, pues mira, voy a cobrar impuestos también a los curas franceses, que para eso están en mi reino. A Bonifacio VIII no le gusta la idea y le dice que solo él tiene derecho a poner impuestos a los curas, que para eso es papa y emperador. Y a pesar de llegar a un frágil acuerdo de equilibrio de poder, al rey Felipe le puede las ganas de pasar por encima del poder de la Iglesia. ¿También quería ser el papa? No es eso, era simplemente que no veía al papa como una autoridad a su mismo nivel. Mira, verás, a Felipe IV le chivaron que había un obispo llamado Bernard Saisset que no paraba de predicar en su contra. Y como hacía con cualquiera que remase contra corriente, Felipe IV ordenó que lo arrestaran y que le quitasen sus bienes y todas esas cosas. En la historia de los reyes y de los papas nunca falta el expolio, ya sabes. Y a Bonifacio VIII no le gustó que arrestaran a uno de sus obispos porque diría, a mis obispos solo lo puedo arrestar yo. Lo has clavado. Como no había manera de resolver este tuya mía, y como cualquier solución que se planteaba lo único que hacía era empeorar las cosas, el rey y el papa se citan el 1 de noviembre de 1302 para aclarar hasta dónde llega el poder de cada uno sobre las cosas del otro. Teniendo en cuenta las personalidades de Felipe IV y de Bonifacio VIII, es fácil concluir que aquel intento de entendimiento no acabó nada bien. Todo aquel proceso acabó con el rey francés acusando al papa de hechicero, de asesino, de todo lo malo y lo mandó a apresar. Y también ordenó que su reino dejase de pasar dinero al Vaticano. Eso sí que le tuvo que doler a Bonifacio VIII, lo de dejar de recibir el dinero del reino de Francia, que no debía ser poco. Pues sí, pues mira, llegamos al momento culmen de esta historia. El Papa había ordenado la excomunión del rey francés, pero antes de haber cumplido su deseo, el 7 de septiembre de 1303, unos mercenarios entraron en el palacio papal situado en Anagni para arrestar a Bonifacio VIII. Y este, que como ya ha quedado claro, era un déspota de narices, pues se baja del trono con sus caros ropajes y sus lujosas joyas, ya sabes, todas financiadas por la caridad de los pobres, se planta ante uno de esos militares mercenarios, uno llamado Sierra Colonna, y le dice, tú, ¿no ves que soy el papa y que esta es mi casa? Como dejes un paso más te condeno a muerte, Caranchoa. Y el mercenario respondió eso de, ¿De qué vas tú? Que no te lo digo en serio. ¿De qué vas, payaso? Que no te lo digo en serio. ¿Qué vas, Caranchoa? ¡Tira de aquí! Y tremendo guantazo que se llevó el papa. no sé si fueron 2 o 3 vueltas la que dio su cabeza después de tremendo sopapo. Aunque el relato cambia un poco según la fuente que elijas. Las hay desde los que niegan este suceso y lo tildan de licencia narrativa, hasta los que aseguran que el tortazo existió porque el Papa se negaba a dimitir, a pesar de que lo habían dejado incluso sin comer y sin beber durante 3 días. Después de todo lo que has contado, ahora se comprende mejor eso de que el Papa había comprado todas las papeletas en las que se rifaba una cacheta. Esto tuvo que suponer el final de uno de los papados más desenfrenados de la historia. Sí, definitivamente esto ya supuso el final. Bonifacio VIII ya estaba muy perjudicado y después de esos 3 días lo dejaron salir de Anagni para volver a Roma. Pero un mes más tarde, el 11 de octubre de 1303, el Papa murió completamente desquiciado y muy enfermo. Y blasfemo hasta el final porque no paraba de maldecir a quienes saquearon su palacio de Roma durante los días que pasó retenido en el Palacio Papal de Anagni. Y no te creas que el rey francés quedó contento con esto, porque lo quería juzgar de todas formas y le importaba poco que ya no estuviese vivo. Pero prefirió dirigir su poder a los cónclaves, ejerciendo así una influencia decisiva en la elección del nuevo papa. Los siguientes papas fueron, en cierto modo, súbditos de la monarquía francesa. Menuda historia, Antonio. Bonifacio VIII se ganó a pulso esa mala fama con la que ha pasado la historia. ¿Hubo más Bonifacio? Porque después del legado de Bonifacio VIII, no sé si quedaría muchas ganas de rescatar ese nombre papal. Sí, hubo uno más. Bonifacio IX, a finales del siglo XIV. Y que me venga a la cabeza ahora mismo, creo que ahí se quedaron los Bonifacios. No creo que se recupere ese nombre papal, no daría buen rollo. Y tampoco nadie se ha atrevido a recuperar el nombre papal de Sixto.
aunque sería por otro motivo, ya que tendría que pasar a la historia como Sixto VI. Pues ahogados en este mare magnum de nombres papales, terminamos este programa dedicado al Papa Caranchoa. Otra anécdota vaticana que espero que no sea la última, Antonio. Te aseguro que no será la última. Yo sobre papas lo único que podría aportar es su punto de cocción. Quizás va siendo hora de abordar la empírica culinaria en Totus Podcast. ¿Me puedo ir ya? Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.